Pues actualmente estoy rotando en medicina interna. ¿Qué les cuento? Nada, pues si tienen alguna pregunta de algún semestre, de alguna cosa, pues también me lo pueden hacer. Los puedo ayudar con lo que necesiten hasta el momento. Incluso si necesitan apuntes de cuarto, yo tengo. Yo sé que pues a mi cuarto me gustó mucho, pero yo sé que es como bastante sufrible por la carga académica. Entonces, pues relajados, si necesitan apuntes, si yo tengo, pues les paso. Espérense que estoy terminando de tomar acá la lista. Creo que entró alguien más ya. Bueno, ya, vamos a dejar así. Entonces, vean, les voy a explicar cómo va a ir esta tutoría. Voy a compartir pantalla. Un momento. Listo. ¿Ven ahí toda mi pantalla así? ¿Sí o no? Sí. Bueno, gracias. Vamos a hacer entonces como dos actividades adicionales a la tutoría, pues los que quieran hacerla, no sé. ¿Para qué? ¿Esto para qué? Para que ustedes como que repasen de una vez durante la tutoría el tema y ya no tengan que estudiar más después de esto y lleguen mañana a su caso clínico pues relajadísimos. Entonces entren a este link, por favor, les debería aparecer como una, no sé, como una plataforma para dar, listo, sí, así exactamente. Los deja entrar a todos. A ver, vamos a poner un punto. Listo. ¿Esto para qué? Bueno, si no pueden ingresar así, pues pueden usar siempre como este código de acá. ¿Esto para qué? Bueno, yo sé que a veces da como cosa, bueno, interactuar en público con los demás compañeros, como que dirán que yo no sé, que me equivoque, que lo que sea, que muchas veces es como falta de confianza porque pues a veces las respuestas pues son intuibles y uno las puede deducir, pero pues la idea es como que participen sin tener como que inhibirse, sino que yo nunca he usado esta plataforma, pero bueno, entonces vamos a empezar. Cada vez que yo les diga, entonces ya al final vamos a ir resolviendo estas preguntas de la plataforma que les acabo de decir. Entonces, bueno, esta es Matrix, si no se la han visto, véanla. Entonces, síndrome de intestino irritable, mi nombre es Karen Giselle. Hoy vamos a ver la definición, la epidemiología, la fisiopatología, características clínicas, clasificación, diagnósticos diferenciales, tratamientos, complicaciones y al final no vamos a, yo quité esa diapositiva de cómo es vivir con síndrome de intestino irritable, pero lo vamos a hacer charladito. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer este caso clínico. Listo. Entonces, una mujer de 21 años, ¿cierto? ¿Dónde está este pluma? Una mujer de 21 años refiere un historial de 6 meses de dolor abdominal tipo cólico que se presenta aproximadamente una vez por semana, ¿cierto? Y se alivia con la defecación. Durante este periodo ocasionalmente ha presentado heces blandas y mayor frecuencia de no ha presentado hematoquesia y su peso se mantiene estable. Cree que pudo haber tenido una breve enfermedad de gastrointestinal hace unos 2 meses. Su examen físico es normal. La prueba de sangre oculta en heces es negativa y el hemograma completo es normal. Entonces, ¿cuál de los siguientes diagnósticos es más probable en este caso? Entonces, bueno, pues no sé, como esta es una tutoría obviamente de síndrome de intestino irritable, está como un poco demasiado soplable, pero es como bueno que hagamos el ejercicio como que en la vida real una persona no va a tener como un letrero de hola, tengo síndrome de intestino irritable, sino que hay que descartar como
múltiples causas etiológicas que nos pueden estar generando pues determinado cuadro de síntomas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no podría ser una colitis ulcerosa? ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, una gastroparesia postinfecciosa, una enfermedad celíaca, una enteritis por salmonela, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, ustedes qué piensen de este caso o cuál creen que sea como su aproximación diagnóstica. Entonces, los escucho por acá o qué piensan ustedes que es. Ok, síndrome de intestino irritable mixto. Ok. ¿Alguien más cree o tiene otra posibilidad? Nadie más. Listo. Como que ustedes son un grupo que participa poquito. Bueno, igual no los culpo. Ayer tuvieron parcial como de bacterias, me dijeron. No sé, qué horror. Listo. Entonces, bueno, ¿por qué podría ser mixto? Ahorita vamos a ver en las clasificaciones como cuando es mixto, cuando es de un patrón de diarrea, cuando es un patrón de constipación. Sin embargo, por ahora lo vamos a dejar como sin etiqueta, sin especificador. Primero, para que sea, dice que el examen físico es normal, ¿cierto? Entonces no tenemos un cuadro febril, no tenemos fiebre, no tenemos, digamos, otros, no sé, alguna PCR, no tenemos como, no hay hematoquesia, no hay melenas que nos puedan llevar como a pensar de algún cuadro complicado, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, una colitis ulcerosa, no hay ninguna colonoscopia. Entonces, como dicen como muchos profesores, cuando ustedes roten, no se complique, o sea, como que lo más sencillo con los resultados que usted tenga, eso es. En este caso, pues es un síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Vamos a ver cuál es la definición de un síndrome de intestino irritable. Entonces, un síndrome de intestino irritable es definido y es definido por los criterios de Roma 4, que son los criterios que se usan para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, como un dolor abdominal recurrente. Dolor abdominal recurrente. Para este dolor abdominal tiene que ser al menos un día a la semana en los últimos 3 meses. O sea, en los últimos 3 meses tiene que tener esa frecuencia, sí o sí, como mínima. Pero los signos y síntomas deben empezar como mínimo 6 meses antes. Entonces, digamos, no sé, en enero, digamos que no sé, a María empezó con diarreas, empezó con estreñimiento, pero estos signos y síntomas no eran una vez por semana, pero los empezó a tener. Sin embargo, digamos que ya en enero, febrero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, digamos que ya en junio, desde junio, ella, desde marzo hasta junio, ha presentado esta frecuencia de al menos un día a la semana tener pues este dolor abdominal recurrente. Pero ¿qué pasa? No es un dolor abdominal recurrente aislado, es un dolor abdominal recurrente que sí o sí se tiene que relacionar con la defecación, con un cambio en la frecuencia de la defecación, ¿cierto? Ya sea que aumente o que disminuya, o se tiene que relacionar con un cambio en la forma o apariencia de las heces. Entonces, si es un dolor abdominal, pero no lo asocio pues con el momento de defecar, pues ya de por sí no cumple criterios de Roma 4. Si es un dolor abdominal recurrente, pero no es al menos un día, digamos, por semana, ya de por sí no cumple criterios de Roma 4. Entonces es importante como tener en cuenta estos criterios. Sin embargo, pues se ha visto que los criterios en sí, que los cumplan, no es suficiente para el diagnóstico. Es como un abordaje que a ustedes les va como caminar a la probabilidad de que sí lo puede tener, pero vamos a ver más adelante que en el diagnóstico hay que descartar como muchas otras causas para decir, puede ser un síndrome de intestino irritable. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer en algún momento, no me las sé todas, probablemente puedan corcharme, les prometo que le daré la respuesta si me corchan, pero pues igual pregunten. Entonces, con respecto a la epidemiología, tenemos que el síndrome de intestino irritable ocupa del 25% al 50% de todas las causas de remisión a gastroenterología. Eso es demasiado, o sea, es como que si ustedes ven
20 pacientes en el día son gastroenterólogos, digamos, al menos la mitad de esos pacientes pueden ser remitidos por síntomas de síndrome de intestino irritable, entonces es demasiado. En Norteamérica y en Europa va a haber una prevalencia del 10 al 15%. En Latinoamérica, pues digamos que yo encontré estas cifras, sin embargo, ustedes saben que en muchas regiones de LATAM hay pues subdiagnósticos. Sin embargo, pues en Colombia esta es la prevalencia que está registrada, el 12,1% para el 2021, que sin embargo sigue siendo pues altísima. Y en Venezuela, imagínense, casi el 40%. Y el país con menor prevalencia que registra en Latinoamérica es Nicaragua con el 5,5%. La prevalencia mundial es alrededor del 11% aproximadamente como la media, sin embargo puede ir desde el 9,2 al 15%, y esto va a ser más prevalente en personas entre los 20 y los 39 años. Siendo las mujeres el sexo pues más afectado. Casi, esto no es realmente como tan exacto, las mujeres son como un 14% versus los hombres un 9%, pero sí va a ser más prevalente en mujeres. Entonces vamos a ver como por la fisiopatología un poco rápido, porque quiero que lleguemos como a la clínica y el tratamiento y demás. Entonces, con respecto a la fisiopatología, tenemos que, primero que todo, esto no tiene una causa orgánica específica, ¿cierto? Y hablamos de que es un desorden gastrointestinal funcional, ¿cierto? De la función. Esto significa que es diferente de un desorden, por ejemplo, anatómico, que haya alguna anormalidad estructural en la arquitectura que me lleve, que me genere pues este conjunto de signos y síntomas. Esto es funcional. Y no tiene una causa orgánica específica, pues hasta el momento. Los procesos fisiopatológicos pues son múltiples, sin embargo como que aún no se conoce muy bien cada uno y qué nivel de participación tiene en esta enfermedad, pero pues varias fuentes que consulté lo enfocan desde estas tres perspectivas. Entonces está primero la fisiología como intestinal, la alteración de esta fisiología intestinal, los factores psicosociales, los factores ambientales. Entonces son estas tres. Desde la fisiología intestinal tenemos que puede darse por una alteración en la genética. Bueno, yo les puedo pasar estas diapositivas. En las notas pues hay como varias cosas de las que les cuento así como entre líneas, entonces no tienen como que apurarse a tomar apuntes, me pueden poner toda la atención. Entonces, con respecto a las alteraciones fisiológicas intestinales, tenemos la genética. Personas, por ejemplo, con antecedentes familiares de síndrome de intestino irritable, pues van a tener más probabilidades también de padecerlos. Se han hecho estudios también donde se ha visto pues una asociación entre esto y polimorfismos del gen transportador de serotonina, ¿cierto? De serotonina. Esto es interesante porque van a ver más adelante que pues algunos enfoques farmacológicos respecto al tratamiento enfocan de una vez, por ejemplo, si la persona tiene depresión o tiene cuadros de ansiedad y además tiene síndrome de intestino irritable, pues de una vez le damos un inhibidor de la recaptación de serotonina o cosas así. Entonces es interesante. También vamos a tener que ver con problemas en la motilidad intestinal. Entonces son personas que tienen una respuesta exagerada o anormal de varias hormonas relacionadas pues con la motilidad intestinal. Entonces pues esto cambia la forma en la que los intestinos se contraen o con el tiempo en el que tardan los alimentos en moverse a través del colon. También tenemos el aumento de la sensibilidad intestinal. Entonces, ustedes saben que hay un eje que se llama eje intestino-cerebro. De hecho, hay un flexible de la doctora Ana Miranda que se llama eje intestino-cerebro, que habla en mucha más profundidad acerca de esto y pues puede cambiar como la forma, la afectación de este eje en cómo se conduce la sensibilidad, las señales de dolor al sistema nervioso central, y pues puede haber una hipersensibilidad visceral por una alteración, un aumento de este eje. También puede ser por inflamación intestinal. Entonces una persona con un síndrome de intestino irritable, pues pueden haber
sistemas inmunes infiltradas, digamos, en el tracto gastrointestinal, que genere pues una inflamación y señales pues que conduzcan a una disfunción de este tejido y pues cambios en la microbioma intestinal. De hecho, algunos enfoques terapéuticos también recomiendan incluso los probióticos. Sin embargo, no es el tratamiento de primera línea. Con respecto a los ambientales son como factor de riesgo para absolutamente todo, especialmente el tabaquismo, que puede causar absolutamente de todo. Es muy curioso porque en algunas cosas, algunos estudios observacionales como que han dicho que de hecho el tabaquismo es factor protector en algunas patologías gastrointestinales, no me acuerdo en este momento cuál, creo que es colitis ulcerativa. Sin embargo, pues son como estudios observacionales, se necesita mucha más investigación, pero por ahora no fumar, no, o sea, como que descarten porque de todo, no solo síndrome intestinal irritable, sino múltiples cuadros de cáncer, etc. Con respecto a la dieta, entonces estas personas pueden cursar con una intolerancia alimentaria que genera pues estos síntomas. Entonces hay muchos alimentos que se pueden asociar a esto, como lácteos, gluten, alcohol, cafeína, no sé, alimentos gaseosos, como el brócoli, el coliflor, etc. Tenemos también las infecciones del tracto gastrointestinal, entonces pueden haber síndromes postinfecciosos, donde al tener una infección gastrointestinal grave, una persona pues tenga hasta 6 veces más probabilidades, perdón, es que me llamo mi mamá y lo siento, me distrae. Pero entonces, una persona puede tener hasta 6 veces más probabilidades de tener síndrome de intestino irritable después de un evento infeccioso, por lo cual es importante como preguntarle a los pacientes si anterior a los signos y síntomas, si a los signos y síntomas han tenido un evento infeccioso. Me esperan por favor un momento, un minutico acá, le escribo a mi mamá que no puedo contestarle, de pronto es algo importante. Listo, ya, gracias. Listo. Y con respecto a los factores psicosociales, entonces tenemos que el estrés emocional o físico, la experiencia o historial de abuso y la ansiedad o la depresión. Como habíamos hablado pues anteriormente, pueden hacer como una comorbilidad. Por lo cual me pareció interesante, no sé si ustedes como que de pronto también lo notaron, pero me pareció interesante que sería chévere, no he visto ningún estudio, como que viera de pronto la prevalencia a través del tiempo del síndrome de intestino irritable, porque si ustedes ven, estas poblaciones pues son económicamente activas, son como usualmente personas que están en fase de estudios o como de, digamos que estructurar su carrera profesional y demás, por lo cual puede tener pues mucho mayor cantidad de estrés y pues también esa cantidad de estrés está asociada al desarrollo de esta enfermedad. También experiencias o historiales de abuso, un estrés postraumático, pues eventos somatizados. Listo. Entonces, con respecto a los factores de riesgo, hablando de factores de riesgo, vamos a tener que una persona que sea joven y menor de 50 años, como lo vimos, tiene un mayor factor de riesgo. Si es mujer, más factor de riesgo. Si tiene familia que antes tuvo esto, también. Si tuvo eventos infecciosos, como de redes alimentarias, mucho más. Si tiene sensibilidades alimentarias u otros cuadros alérgicos, también, como enfermedad celíaca, por ejemplo, problemas de salud mental o por malos hábitos. Entonces, este es como un resumen muy general. Con respecto a la fisiopatología, entonces tenemos que, como ya les mencioné, no tiene una causa orgánica específica y los procesos pues, fisiopatológicos son múltiples, no se entienden bien aún. Y esto es importante porque ustedes saben que se puede encontrar como la cura a algo, primero tenemos que saber cómo que lo produce y como de esto no sabemos exactamente qué lo produce, pues las personas van a vivir básicamente toda su vida con un tratamiento
y con posibles recaídas si no tienen en cuenta como el tratamiento de forma muy prolongada y persistente durante su vida. Listo. Entonces, con respecto a la alteración de la motilidad gastrointestinal, entonces los síntomas son tanto del intestino delgado como del intestino grueso. No hay como un patrón predominante de la actividad motora que sea específico del síndrome de intestino irritable, es como cosas muy variables. Sin embargo, se ha visto como que hay una respuesta exagerada a la colecistoquinina o a la ingestión de comida en general en el síndrome de intestino irritable. Tenemos también la hipersensibilidad visceral. Entonces es un aumento de la sensibilidad ante un estímulo que a otras personas normalmente pues no les generaría tales reacciones. Y esto pues es resultado de un montón de receptores en la pared intestinal que transmiten señales vía neuronal, ¿cierto? Vía neuronal por el plexo mientérico, por medio también pues de la médula espinal y que llegan finalmente al sistema nervioso central. Entonces, esto pues puede generar distensión también, hinchazón. Saber también que pues tampoco está muy bien dilucidado como cuál es específicamente la fisiopatología desde el eje intestino-cerebro. Tenemos también la permeabilidad alterada en la mucosa del tracto gastrointestinal y esto es importante porque cuando hay una permeabilidad alterada pues van a ser mayores los leucocitos, los linfocitos que pueden infiltrarse dentro de los enterocitos, etcétera. Y pues esto va a hacer que se secreten mayores mediadores como óxido nítrico, histamina, proteasas, etcétera, que permeen la inflamación de forma más prolongada y severa, llevando pues a una sensación de dolor pues más intensa, prolongada y etcétera. Es importante mencionar que los pacientes con síndrome de intestino irritable no es como que el dolor sea focalizado. O sea, el dolor es difuso y viene y se va y puede aumentar y disminuir en intensidad. Entonces es importante porque si ya si un paciente les viene como que el dolor es muy localizado, pues no piensen en síndrome de intestino irritable de primeras. Y los aspectos psicosociales, como les mencioné, de verdad que, o sea, uno a veces, no sé, de pronto como que en básicas tiende a enfocarse mucho desde la fisiopatología como más, no sé, funcional, como orgánica. Sin embargo, los aspectos psicosociales son demasiado importantes. O sea, cuando ustedes empiecen a rotar, ustedes se van a dar cuenta que las personas más enfermas y que están realmente pues con procesos graves y demás, tienen una alta vulnerabilidad socioeconómica. El que tenga una red de apoyo más fuerte, más sólida, más familia, gente pendiente como esta persona, pues va a ser una persona que va a tener un mejor pronóstico respecto a su enfermedad que si no lo tuviera. Pero esto es demasiado importante, es un patrón que uno ve pues todos los días y más importante también porque estos síndromes se relacionan mucho con enfermedades psiquiátricas o no con enfermedades psiquiátricas ya de por sí como diagnosticadas, pero sí como con alteraciones o sí con alteraciones de la salud mental. Entonces, pues, para estas alteraciones de la salud mental, estos aspectos psicosociales son muy prevalentes, son demasiado prevalentes. Entonces, es importante como no restarle la importancia que realmente tienen. Listo, con respecto a la clínica, entonces vamos a ver que en la clínica, pues, ¿qué va a haber? Dolor abdominal, ya se los dije, ¿cierto? Criterio de Roma 4. Este dolor abdominal es crónico, sin embargo, a la examinación física puede que esté normal, porque puede que este dolor venga, se vaya, aumente de intensidad y la localización puede ser variable, pero nunca va a ser como focal, o sea, generalmente es como difusa, puede que la intensidad sea mayor en algún lado que en el otro, pero en general va a ser el abdomen, no como algún cuadrante en específico. Se asocia a defecación y en la mayoría de los pacientes se alivia al defecar. Esto es importante.
Sin embargo, no en todos, pero en la mayoría se alivia al defecar. ¿Qué más les puedo contar de acá? Bueno, con respecto a los patrones, este puede ser de diarrea o estreñimiento. Más adelante vamos a ver la clasificación de esto. Esto puede generar una urgencia o un esfuerzo. O sea, esto debe ser terrible. O sea, imagínense ustedes vivir con esto más de 6 meses, no sé, que estén rotando y que de un momento a otro tengan que urgente irse a un baño porque tienen que ir a defecar. O sea, de verdad que la calidad de vida de estas personas se altera demasiado, demasiado. Y por eso también pues pueden debutar o cursar con síndromes de ansiedad o depresión por la afectación en la calidad de vida. Entonces, cuando el patrón es diarreico, pues son heces sueltas, acuosas, pero son de volumen pequeño y moderado. O sea, no es como esta gastroenteritis profusa, esta diarrea explosiva, no, es como volumen pequeño y moderado y aparece de un momento a otro, es repentino, pero nunca se va a dar en la noche, jamás se va a dar en la noche. O sea, si ya de por sí la persona le da en la noche, ustedes ya vayan de calambre, como, sí, como un calambre, como quien no evacúan completamente. Y es interesante también que la mayoría de los pacientes, o no la mayoría, digamos la mitad, dicen que cuando hacen popó hay un moco blanquecino en la heces, hay como un moco que lo recubre. Y con respecto al patrón de estreñimiento, entonces son bolitas, son puras bolitas, son puras bolitas. Las personas pueden tener incluso como sensación de defecar, que incluso cuando el recto está vacío, a esto se le llama tenesmo. No sé si ya vieron como semiología, la clase de semiología del tracto gastrointestinal. Listo. Y pueden haber otros signos y síntomas como menos específicos, puede haber náuseas, reflujo, bueno, la distensión, eliminación de moco, bueno, muchos gases, esto es importante, ya sea por eructos o por pues, flatulencias directamente, y pueden haber otras asociaciones no gastrointestinales, como que se altere la función sexual. O sea, imagínense ustedes que tengan una pareja y ustedes pues vivan más de 6 meses como con estos signos y síntomas, pues a cualquier pareja se le va a afectar la función sexual. Puede también haber un aumento de la frecuencia y urgencia urinaria, y también pueden haber como otras cosas más inespecíficas, dolor, fatiga, dismenorrea. Listo. Con respecto a los síntomas, que son bandera roja, o sea, que si ustedes de una vez están haciendo como una anamnesis o digamos un interrogatorio al paciente y ven estos signos y síntomas, ustedes de una vez como que se van a alarmar y van a decirle como al profesor que actúen con urgencia, porque pues puede implicar pues la vida del paciente. Aunque estos signos y síntomas tampoco es que sean como tan, no sé, digamos que no son como un infarto, no son como un shock séptico, no son como un shock hipovolémico. Digamos que no es como que tienes que actuar en horas o minutos o el paciente se muere, pero sí es importante actuar rápido porque dependiendo de qué tan rápido se actúe, por ejemplo, si es un cáncer o si es alguna otra sintomatología, alguna otra etiología, perdón, pues entre más rápido sea de peso involuntaria. La persona les dice, no, pues yo he perdido mucho peso, pero yo no he hecho dieta, yo no es que haga ejercicio, yo no. Entonces, esto es importante. Es mejor si ustedes registran como cuánto perdió de peso en cuánto tiempo, para hacerlo como mucho más objetivo. Diarrea nocturna, yo les dije que esto pues ya de por sí no sea síndrome de intestino irritable, con dolor abdominal habría que pensar en otras etiologías. Y ese es con sangre, ya sea porque tenga melenas o ya sea porque tenga hematoquesia. No sé si ya saben cuál es la diferencia, porque no sé si han visto como ya la clase de semiología. Melenas es un poco como con una sangre que no es fresca, que ya está metabolizada, pero pues se ve oscuro. Y hematoquesia es sangre rutilante, o sea, así rojo, rojo vivo.
Y esto pues puede indicar hemorragias del tracto gastrointestinal superior o inferior. Ah, ahí está Ramón, no me acordaba que había puesto la animación. Listo, entonces vamos a ir adelantando preguntas para no saturarlos como tanto al final y que ustedes se vayan dando cuenta si han como ido entendiendo o no. Entonces vamos a ir con esta pregunta. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Quiero que ustedes me respondan como cuáles son los criterios que yo... Y la dejé abierta a propósito porque las de opción múltiple tienen en medio su trampa. Un dolor abdominal recurrente que se asocia con la defecación. Ok. Dolor abdominal recurrente, al menos un día por semana en los últimos 3 meses relacionado a la defecación. Ok, esa está más completa, tiene temporalidad, lo cual es importante. Dolor abdominal difuso asociado a la defecación. Dolor abdominal difuso asociado a la defecación una vez por semana por mucho tiempo. Sí, en teoría sí, pero hay que definir cuánto es mucho tiempo. Listo, entonces, el síndrome de intestino irritable, muchas gracias a los que respondieron y a los que no, traten de hacer el ejercicio, de acordarse. Un síndrome de intestino irritable es un dolor abdominal que inició al menos hace 6 meses y que está asociado a la defecación, ¿cierto? Al menos hace 6 meses inició. Sin embargo, se ha dado al menos una vez por semana en los últimos 3 meses. Y esto se asocia con la defecación, con un aumento o disminución en la frecuencia de las heces o con un cambio en la forma de las heces. ¿Listo? Entonces esas 3 cosas son criterios de Roma 4. Entonces, dolor abdominal recurrente al menos una vez a la semana. Casi todos pusieron la temporalidad, pero relacionado con la defecación cambia la forma o apariencia así. Por ejemplo, esta es como creo que la que está más completa. Pues yo ahorita les paso las diapositivas, sigamos. Entonces, 5 factores de riesgo fisiopatológicos, yo ya se los mencioné. Entonces, si ustedes dirán como, ay, bien, este paciente tiene tales y tales, podría sospechar esto. ¿Cuáles serían esos tales y tales? ¿No se acuerdan? Si ustedes les preguntan alguna vez en la vida como factor de riesgo de cualquier cosa, o sea, ustedes pueden poner tabaquismo, frescos. Eso es como factor de riesgo de absolutamente todo y probablemente sea factor de riesgo de cualquier cosa que les pregunten. Entonces, fumar, sí, ser mujer, sí, lamentablemente. Tener entre 20 y 39 años, bueno, en realidad es como tener menos de 50 años, pero la prevalencia mundial está entre esas edades. Y salud mental, pero bueno, eso es muy inespecífico. Tener antecedentes familiares, ajá, intolerancias alimentarias, estar bajo estrés, tabaquismo, listo, súper bien. Bueno, con respecto a lo de la alteración en la motilidad, es más como ya un mecanismo fisiopatológico, no un factor de riesgo. Ser mujer joven, estrés, ansiedad, menor de 50 años, infecciones gastrointestinales previas, muy bien, listo, perfecto. Entonces, un mecanismo fisiopatológico de los 4 que les dije. ¿Cuál sería ese un mecanismo fisiopatológico que a ustedes se les quedó?
Hipersensibilidad visceral, sí, súper bien, por el eje intestino-cerebro. Polimorfismos en el gen de la recaptación de serotonina, bueno, sí, en teoría sí. Sensibilidad alterada, sí, una hiperalgesia visceral, afectación funcional de la mucosa por, sí, permeabilidad e intestino-cerebro, listo, muy bien, perfecto. Microbiota intestinal, pues sí, eso yo también creo que podría ser como una respuesta para todo. Alteración en la motilidad intestinal, listo, súper bien. Signos y síntomas de alarma. Entonces, si ustedes ven a un paciente con esto, ustedes van a sospechar qué cosas malignas están pasando, cuáles son esas cosas que podrían ver. Diarrea y dolor nocturno, pero juntas, o sea, como que diarrea sola y dolor nocturno solo o combinadas. Diarrea nocturna y dolor abdominal, ajá, juntos, sí, muy bien. Listo. Ese es con sangre, pérdida de peso, sí. Si ustedes tienen como pérdida de peso, diaforesis, es decir, sudoración, fiebre, o sea, pérdida de peso, sangre en heces, listo. Hematemesis o melenas, bueno, sí, yo dije hematoquesia, pero hematemesis, pues obviamente también. Dolor abdominal, sangre, pérdida de peso, listo, perfecto. Listo. Y, bueno, estos básicamente se los acabo de preguntar con el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, entonces no se los voy a preguntar ahorita también. Pero vamos a ver que el síndrome de intestino irritable tiene, tiene 3 clasificaciones. En general tiene 3 clasificaciones. Yo tengo un profesor, o tenía, que decía como que si hay tantas cosas para una vaina, es como porque o todas son muy buenas o ninguna es tan buena. Entonces, básicamente acá, ninguno de estos criterios, así los cumpla, va a ser el diagnóstico por sí solo. Hay que descartar otras causas etiológicas mediante paraclínicos o ayudas diagnósticas. Entonces, con respecto a la clasificación del síndrome de intestino irritable, tenemos los criterios de Roma 4, ya los vimos. Tenemos los criterios de Manning, o no sé cómo eso se pronuncia, es el apellido de un señor. Y tenemos los criterios de Cruis. Yo solo les voy a decir estos dos porque este básicamente no se usa, es como que está listado pero no se usa. Se usan estos dos y dentro de estos dos, pues en la clínica, el que más se usa es como Roma 4. Sin embargo, según UpToDate, no sé si tienen UpToDate, los criterios de Manning y Cruz pues funcionan también como los de Roma 4. Entonces los de Roma 4 pues ya los vimos. Sin embargo, es importante mencionar, porque ahorita cuando ustedes estaban resolviendo la pregunta, no es solo como que sean al menos una vez, no es suficiente con que sean al menos una vez por semana en los 3 meses anteriores, es que los síntomas debieron empezar al menos 6 meses antes, ¿cierto? Y que esto se relaciona con un cambio y de la forma de las evacuaciones, en la frecuencia, y que este dolor puede mejorar con la defecación. Los criterios de Manning son como que hay dolor abdominal que se alivia con la evacuación, ¿cierto? El mismo primero de Roma 4, evacuaciones más frecuentes al inicio del dolor, evacuaciones diarreicas al inicio del dolor, distensiones abdominal visible, moco en la evaluación, sensación de evacuación incompleta. Según yo encontré esto, no es como que tenga un sistema de puntos, sin embargo, pues entre más criterios cumpla, si cumple los 6 criterios, pues mayor va a ser la probabilidad de que la etiología sea síndrome de intestino irritable. Pues si cumple uno, pues va a ser improbable. Estos criterios también nos sirven. Ustedes pueden poner en la historia clínica como cumple, no sé, 4 de 6 criterios de Manning. Es importante mencionar que esto también se divide en subtipos. Entonces, con respecto a si es el síndrome de intestino irritable de patrón estreñimiento, diarrea mixto o no categorizable. Entonces, esta es la escala de Bristol, se las presento. Es una escala con dibujitos que ustedes le pueden mostrar al paciente y decirle como señáleme, pues,
en estos episodios cómo son sus heces. Entonces tenemos desde el tipo 1 hasta el tipo 7, donde el tipo 1 es una constipación muy severa en forma de bolitas, hasta el tipo 7, que es una soltura también muy severa, que es básicamente agua. Y esto también lo vamos a clasificar. Entonces, están estos tipos, ¿cierto? Y según el movimiento intestinal, entonces, si hay según el porcentaje de movimiento intestinal y según el porcentaje de pérdida de agua, ¿cierto? Pérdida de agua. Entonces, si la pérdida de agua es muy poca y el movimiento intestinal, digamos que hace heces duras, pues va a ser un Bristol 1 o 2. Y entre mayor pérdida de agua haya y entre menos, digamos, solidez haya de las heces, pues va a ser un Bristol tipo 6 o 7. Sin embargo, tenemos acá también estos que están en la mitad y que pueden tener como variables en diferentes tiempos, y estos son los mixtos, ¿cierto? Entonces, el síndrome de intestino irritable, patrón constipación, va a ser Bristol tipo 1 y 2 predominantemente. Entonces ustedes señálenme cuáles son como las dos que usted más hace. Les van a enseñar bolitas. Y el síndrome de intestino irritable de predominancia de diarrea va a ser Bristol 6 y 7. Y en el mixto, pues se combinan esas dos. Y en el que no es categorizable, es como que cumple todos los criterios de Roma 4, pero no lo pueden categorizar, básicamente, como su nombre lo indica. Entonces, para que sea mixto, ya les dije que tenía que tener 6 o 7, adicional 1 o 2, pero cada una tiene que ser más del 25% pues, de las deposiciones que hace. A mí esto se me hace como complejo porque, o sea, no sé, son personas que llevan mucho tiempo con estos síntomas. Entonces, no es como tan fácil decirme como, hey, ¿y cuál es el porcentaje de heces que haces en escala Bristol 6 o 7? O sea, como que la persona tendría que contarlas literalmente y hacer un porcentaje. Entonces, realmente esto no es como tan fácil de dilucidar respecto al patrón mixto. Es importante mencionar también que hay medicamentos, bueno, perdónenme como esta diapositiva tan cargada con muchas cosas. Acá lo que les quería mostrar es que hay medicamentos que se asocian pues con la diarrea o con la constipación, y hay muchos, de hecho. Entonces nosotros tenemos que ver en la historia clínica de este paciente si este paciente tiene algunos antiarrítmicos, antihipertensivos, agentes que bajan el colesterol, diuréticos, medicamentos contra la ansiedad, medicamentos contra el Parkinson y demás, como que puedan generar diarrea, porque no vamos a poder hacer un adecuado como diagnóstico totalmente si tiene estos medicamentos. Sin embargo, esto no implica que ustedes deban quitar este medicamento para hacer el diagnóstico, porque, por ejemplo, no sé, respecto a un antiarrítmico, ¿cierto? Si tiene digoxina, por ejemplo, para fibrilación auricular, ¿cuál va a ser mayor el riesgo? ¿Como que siga teniendo diarrea o que la fibrilación auricular le cause alguna complicación? Entonces siempre es como ese riesgo-beneficio, y pues hay algunos medicamentos que no se van a poder pues quitar y demás, pero por ejemplo esto son laxantes, ¿cierto? Entonces pues les podemos quitar los laxantes, pues, obviamente, a ver si es que eso es lo que está generando pues la diarrea. O algunos antibióticos, cuando se terminen las terapias antibióticas y demás, algunas cosas en la dieta, el alcohol, los sustitutos de azúcar, los edulcorantes y demás. Y también van a haber medicamentos asociados al estreñimiento, como los antihistamínicos, antiespasmódicos, antidepresivos, antipsicóticos, etc. Listo. Entonces, hasta acá vamos bien. ¿O hay alguna pregunta? Bueno, igual si hay alguna pregunta, pues me dirán. De ese algoritmo vamos a ver principalmente primero lo que está en azul, no van a ver absolutamente el resto. Vamos a ver, llega el paciente a nuestro consultorio, ¿cierto? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es una historia clínica súper, súper, súper buena. La mitad, no, yo creo que un 70% del diagnóstico de estos pacientes es hablando. O sea, y al que no le gusta hablar o al que básicamente como que no le va tan bien hablando, es importante que pula esas cualidades porque
son muy importantes. Entonces, le vamos a preguntar al paciente primero por los criterios de Roma 4, ¿cierto? Y es importante que, aparte de ver los criterios y aprendérselos, ustedes como que practiquen cómo podrían preguntarle esas cosas al paciente. Porque no es lo mismo como leer las cosas en los libros a estar al frente del paciente y tratar de preguntarle las cosas. Entonces es bueno como que practiquen cómo traducen esos criterios a la realidad. Entonces, señor, señora, ¿cómo estás? ¿Has estado constipado o has estado flojo o por más de tanto tiempo? No sé, ¿recuerdas, no sé, algún evento estresante que hubo en tu vida por ese tiempo? Y además eso se aumenta o se disminuye cuando vas al baño, cuando haces pues haces popó, ¿cierto? Entonces es importante como saber traducir estos criterios. Y vamos a preguntar específicamente por las cosas que queremos descartar. Acuérdense que esta enfermedad es de descartar cosas, básicamente. Entonces, que no tenga diarrea nocturna, síntomas urinarios, si tiene, ¿cuáles tienen? ¿Será que esto es más bien, por ejemplo, una ITU con algún dolor referido, etcétera? Historia psicológica, si tiene melena, si tiene algún sangrado gastrointestinal, antecedentes familiares, ya sea intolerancia a algún alimento, enfermedad celíaca, si tiene pérdida de peso involuntaria, etc. Vamos a preguntar síntomas de alarma y hacer una muy buena anamnesis. Y si es importante, yo considero que ustedes pregunten también cuando empezaron esos síntomas, si hubo algún cambio en la vida de las personas, porque puede que esto incluso que vayan por gastroenterología y ustedes los atiendan, pero si tienen algún problema de verdad o algún trastorno de ajuste que a veces se dan porque las personas, no sé, tienen duelo, se les muere alguien, cambian de trabajo, se mudan, empiezan la residencia, no sé, estudian medicina, etcétera, pues es importante como que la persona sea consciente también de cómo esas cosas, esos factores de estrés están generando otra repercusión ya en la sintomatología objetiva de su cuerpo. Vamos a luego hacer una examinación física del paciente. Es que dice excluir, pero esa palabra no me gusta. Pues sí, vamos a excluir cualquier tipo de masa abdominal que sintamos, ¿cierto? Es importante también primero que, no sé si ustedes ya vieron la semiología abdominal, entonces es primero observación, luego es auscultación, luego es percusión y últimas palpación. Bueno, puede que me esté equivocando en las dos últimas, no me acuerdo muy bien como el orden de las dos últimas, pero es importante que ustedes ausculten antes de tocar, porque si tuviera, por ejemplo, un soplo en la aorta abdominal, pues si yo le escucho una vez un soplo, no sé, grandísimo en la aorta abdominal, no voy a ir por allá a hacer palpación profunda. Entonces, como que tener cuidado con algunas cosas. Obstrucciones intestinales también, cómo están los ruidos hidroaéreos, dolor, si el dolor es localizado, lo que yo les contaba, si es localizado podemos tener en cuenta otras etiologías y se le podría hacer también un examen rectal, por ejemplo, si es un patrón defecatorio de tipo estreñimiento, porque puede que el estreñimiento en sí sea porque hay una alteración en la sincronía de la pared abdominal, del piso pélvico, del esfínter anal, como que impidan que pasen las heces, ¿cierto? También pues para excluir masa rectal o pues esta disfunción que les acabé de contar. Pero pues a todo el mundo no le van a ir haciendo como un examen rectal, como, ay, te voy a ir a examinar de nuevo síndrome intestino irritable y ven, te voy a hacer un examen rectal, sino que esto ya se haría como que si ya con los medicamentos o con las terapias de primera línea, pues es como algo que no se debe. Y vamos a hacer una evaluación por laboratorios y ayudas diagnósticas. Hemograma, absolutamente a todos. Vamos a ver, por ejemplo, si tuviera sangrados, si esto ha generado anemia, vamos a ver cómo están los leucocitos, los linfocitos, cómo está como todo este perfil inflamatorio. Si tiene un síndrome de intestino irritable de tipo diarrea, es importante sacar una calprotectina fecal o una lactoferrina fecal. Son marcadores de neutrófilos, son marcadores de sustancias, proteínas que secretan los neutrófilos
que nos van a hablar de algún proceso inflamatorio que pueda estar causando esta sintomatología. También análisis para giardia, podemos hacer pues una PCR, etcétera, y pruebas serológicas para enfermedad celíaca. Y si es de predominio estreñimiento, una radiografía abdominal, porque ahí vamos a ver qué tan severo está ese estreñimiento, dónde está específicamente. Entonces, pues nos puede ayudar también a hacer el enfoque terapéutico. Listo. A ver, con respecto a la colostomía, la colonoscopia, perdón, ¿se le va a hacer a todo el mundo o no? No, a todo el mundo pues no se le hace a un paciente que sea mayor de 45 años y que tenga cambios como que nos puedan llevar a pensar de algún proceso neoplásico, algún signo de alarma que nos lleva a excluir cáncer de colon. Y con respecto a la enfermedad celíaca, pues vamos a hacer una transglutaminasa de inmunoglobulina tisular para excluir enfermedad celíaca. Bueno, con respecto al examen físico, se me olvidó comentar algo. Ustedes pueden hacer el signo de Carnet, que el signo de Carnet básicamente ustedes le dicen al paciente como que trate, o bueno, ustedes como que, bueno, ustedes le van a decir al paciente, trata de poner el mentón como en el pecho, ¿cierto? Entonces va a poner el mentón en el pecho. Y si no puede hacer eso, pues que alce las piernas un poquito simétricamente. Y van a palpar el abdomen. No mentiras, ustedes no van a palpar el abdomen. Si el dolor que la persona tiene en el abdomen incrementa mientras está haciendo pues esta maniobra, el dolor es de la pared abdominal. Y si no incrementa, el dolor es de predominio visceral, es totalmente interno. Entonces, pues eso nos puede llevar a deducir pues una fuente de dolor que sea somática o diferenciarla de una que sea más intraabdominal. Listo. Listo. ¿Vamos a hacer exámenes adicionales en todos los pacientes? No, ¿cierto? Como que hay, no sé, tengo este paciente, voy a buscarle si tiene un sangrado gastrointestinal, entonces voy a hacerle una colonoscopia, voy a hacerle una biopsia, no, porque pues no es absolutamente para nada necesario, solo si hay condiciones de alarma. Entonces, es un cuadro que aparece después de los 50 años, hay sangrados, diarrea nocturna, dolor abdominal progresivo, pérdida de peso inexplicable, anormalidades de laboratorio, ya cuando ustedes sacan pues los resultados como una anemia ferropénica, niveles elevados de proteína C reactiva, calprotectina, lactoferrina o antecedentes familiares de enfermedades inflamatorias intestinales o cáncer colorectal. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, entonces, estos pues no son todos, son los principales. Vamos a ver que el síndrome de intestino irritable lo vamos a comparar, por ejemplo, con la enfermedad de Crohn, con la colitis ulcerosa y con el carcinoma colorectal. En estos últimos que mencioné puede haber pérdida de peso. En el síndrome de intestino irritable, no. Dolor. En el síndrome de intestino irritable sí se alivia con la defecación y no es nocturno. En la enfermedad de Crohn está todo el tiempo. Todo el tiempo es focalizado, fosa ilíaca derecha, puede ser nocturno. En colitis ulcerosa, principalmente en fosa ilíaca izquierda, al otro lado también puede ser nocturno. Y en carcinoma colorectal, imagínense que puede que ni siquiera duela. Con respecto a los hábitos de las heces, pues ya los mencionamos, sin embargo no van a tener sangre ni diarrea nocturna y los otros sí pueden presentar pues estos patrones. Con respecto al curso de la enfermedad, entonces en una revisión sistemática donde se hizo un seguimiento de 6 meses a 6 años a pacientes con síndrome de intestino irritable, del 2 al 5% se los diagnosticó con otra enfermedad absolutamente diferente. Del 30 al 50% de los pacientes no tuvieron cambios en los signos ni síntomas, hasta un 18% progresaron, aumentaron estos signos y síntomas y hasta casi un 40% mejoraron estos síntomas, obviamente pues con terapia. Que si una persona empieza o debuta con un patrón de estreñimiento, ¿va a ser siempre de esta forma? No,
Ellos pues pueden cambiar con el tiempo entre patrones y el cambio más frecuente es como de estreñimiento o diarrea a que pasen a ser mixtos. Con respecto al tratamiento del síndrome de intestino irritable, entonces, en el tratamiento lo principal es una buena comunicación. Yo creo que eso es lo principal. ¿Por qué es lo principal? Porque si ustedes, por ejemplo, es muy diferente tratar a una persona, no sé, puede que esto suene clasista, elitista, lo que ustedes quieran, pero es como real, no es como con el fin de discriminar a nadie, pero es muy diferente tratar a una persona que tenga cualquier patología, que no sé, que tenga una carrera profesional, a una que viva en un pueblo y haya hecho hasta primero de primaria. Es muy diferente como ustedes deben dirigir la forma en la que les hablan para que de la mejor forma ellos puedan entender las consecuencias de no seguir el tratamiento o de seguirlo. Entonces, para eso es bueno una buena comunicación, porque si ustedes no tienen la paciencia o no sé si ya tienen de por sí como el enfoque que van a hacer en cirujanos y está como el prejuicio que no son como muy dados a la palabra, hablar con los pacientes, puede que el paciente se lleve básicamente un tratamiento que no le va a servir y se va a afectar su calidad de vida por mucho tiempo y de aquí a que vuelva a consultar cómo están las cosas, pues en Colombia, no sé, mi profesor actualmente dice sistema Petro, así le responde a todos los pacientes, de aquí a que vuelva a tener otra cita, pues va a ser demasiado complejo. Entonces es importante que si así usted se tarde 15 minutos más en explicarle al paciente por qué debe seguir la terapia, lo haga porque es un paciente que probablemente puede que no vuelva, a menos de que empeore demasiado. Listo, entonces lo primordial, vamos a ver arriba que dice cambios en el estilo de vida y la dieta, ¿cierto? Entonces esto es súper importante. Bueno, es importante mencionarle al paciente que esta no es una condición que se cure, que probablemente esta persona va a tener que vivir pues toda su vida como con este tipo de signos y síntomas, pero que pueden disminuir y los puede controlar con una buena terapia. Esta terapia tampoco se consigue de una vez, entonces puede que toque probar diferentes cosas, a ver qué es lo que más le sirve al paciente. Lo más importante, entonces, es un cambio en la dieta. Con respecto a un cambio en la dieta, me refiero a que, bueno, más o menos voy a decir de esta forma. Digamos que yo soy la nutricionista, aunque yo no soy nutricionista, pero digamos que soy la nutricionista que está teniendo al paciente, o el doctor, lo que sea. Voy a ver al paciente, le voy a decir que este sería el proceso ideal. Le voy a decir al paciente que durante las 2 próximas semanas tiene que anotar todas las cosas que coma, tiene que anotar como la forma y la frecuencia de las heces y las horas del día, y tiene que anotar cómo fue su estado anímico durante todo el día. Con este diario, nosotros vamos a evidenciar si hay algún patrón de alergia alimentaria específica o básicamente pues si hay otras formas de conducir la dieta básicamente que sean benéficas para el paciente. Entonces, con respecto a la dieta, vamos a hacer ese diario. Se ha visto que la dieta FODMAP, que es una dieta baja en oligosacáridos, y monosacáridos, bueno, y también como alimentos fermentables, genera mucho beneficio en estos pacientes. También aumentar la cantidad de fibra soluble en los alimentos en la dieta los mejora demasiado, y evitar alimentos que produzcan gases como cuáles legumbres, frijol, lenteja, brócoli, coliflor, etc. Y puedes ver si tiene algún alimento específico que le genere daño, como lácteos, etc. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces ya hicimos lo de la dieta. Sí. Ya hicimos lo de la dieta, vamos a hablar del ejercicio. Esto del ejercicio es muy importante porque se ha visto en estudios que el ejercicio
puede disminuir los síntomas y evitar la progresión de esto. Entonces, un paciente que haga ejercicio, y no ejercicio no es como salir a caminar de vez en cuando, sino es una actividad moderada e intensa, al menos 3 a 5 veces a la semana, por 30 a 60 minutos, al menos por 3 meses, es algo que va a mejorar esta sintomatología. Y con el ejercicio también es súper importante como que ustedes tengan una buena comunicación con el paciente, porque si es una persona que no le gusta hacer ejercicio y ustedes se lo acaban de decir así como yo se los dije, es una persona que una vez se va a cerrar. O sea, ustedes tienen que buscar con él como, bueno, y te gusta la natación, o te gusta el baile, o te gusta, no sé, algo, traten de buscar algo que sea cardiometabólico, como que genere, digamos, este aumento en la frecuencia cardíaca que necesitamos. La relajación también va a ser muy importante. Necesitamos una persona que sea más consciente, un paciente que sea más empoderado, más consciente de las cosas que le generan estrés, de los momentos del día en los que tiene estrés, de los desencadenantes y cómo lo puede manejar. Y los probióticos también son una buena idea. Bueno, acá estaba la dieta FODMAP que les comentaba. Inicialmente, pues ustedes no van a necesitar a un nutricionista. Sin embargo, pues si ya el paciente con esto no se mejora, pues ustedes lo van a referir al nutricionista y este va a evaluar, pues hacer la dieta FODMAP o pues no hacerla. Pero lo principal es como lo que les acabo de comentar, o sea, esa es la primera línea, lo que se ha visto que tiene mayor resultado. Sin embargo, pues la desventaja de esto es que la adherencia es muy difícil. O sea, nada más, no sé ustedes si son muy juiciosos o no, pero personalmente uno a veces se ocupa tanto en cosas y demás que pues son cosas que uno no hace constantemente. Con respecto al tratamiento, si esto ya falla, vamos a irnos a la segunda línea. Entonces, en la segunda línea nos vamos a enfocar en la sintomatología, en la clínica. Si tiene dolor abdominal, entonces podemos dar un antiespasmódico como la iosina, ¿cierto? Como el buscapina, ¿cierto? La iosina, N-butil, iosina N-butil bromuro. Ya, perdón, se me traba la lengua. Esta es la misma buscapina que ustedes ven por ahí, la buscapina que ustedes ven por ahí en el D1, etc. Listo. Si tiene constipación, podemos dar un laxante. Se recomienda polietilenglicol, es uno de los más recomendados porque es económico, tiene buena absorción además, y se escribe así tal como suena, sino que acá es muy complicado. Polietilenglicol. Englicol. Listo. Y si tiene diarrea, pues podemos dar loperamida. Si esto ya no funciona, entonces nos vamos a ir a la tercera línea, ¿cierto? Y la tercera línea podemos usar neuromoduladores que nos ayuden, pues como yo les había comentado, con la serotonina. Y si tiene pues síntomas si tiene síntomas depresivos, ansiosos y demás, pues esta va a ser una terapia doble. Nos pueden ayudar los secretagogos. Sin embargo, esto no es como que se use mucho realmente. Acá ya es más como que acá, digamos ya desde los laxantes, pues es algo que ayuda demasiado. O se pueden usar antagonistas del receptor no me acuerdo qué es eso, me perdonarán. Espérense un momento. Antagonistas del receptor. No me acuerdo. Se los queda viendo porque no me acuerdo. Por eso también es si no estoy mal, es un antipsicótico que también se puede usar para estos fines. Y listo, si esto ya no funciona, entonces tenemos terapias psicológicas también, como la terapia cognitivo-conductual y la hipnoterapia dirigida al intestino. Sin embargo, así ustedes estén en segunda línea, si un paciente va por control, siempre traten de volver acá a la primera línea, siempre traten de volver. Linaclotida, la linaclotida, ¿para qué puede servirnos? Se usa para el síndrome de intestino irritable, patrón,
constipación, ¿cierto? En mayores de 18 años que no han respondido como a otros tratamientos, puede ser. Bueno, el aloncetrón se usa en diarrea y pues bloquea algunas hormonas que generan la contracción intestinal o la sensibilidad. La imipramina pues también nos puede ayudar. Esta imipramina, si no estoy mal, es un antidepresivo, sí, es un antidepresivo tricíclico, pues que a dosis bajas, no necesariamente hay que tener depresión, nos puede ayudar con el síndrome de intestino irritable, lo mismo que la amitriptilina. Sin embargo, si ya usamos sertralina o fluoxetina, sí es mejor como pacientes que tengan tanto depresión o ansiedad u otras cosas como síndrome de intestino irritable. No se recomiendan absolutamente para nada como cualquier cosa naturista. Primero, porque no están probados, ¿cierto? Y pueden agravar muchísimo las cosas, son potencialmente peligrosos, o sea, muerte, trasplante hepático, trasplante de, mejor dicho, lo que se les ocurre. No sé si... no, creo que no. Después de que pasen quinto, ustedes pueden ver una electiva que se llama, se me olvidó, gastropatología. Gastropatología está la 1 y la 2. Y ahí ustedes ven que llegan pacientes con procesos cirróticos o de lesiones agudas por ponerse a tomar test, cosas que le recomiendan a los naturistas. Entonces, preferiblemente no. Bueno, entonces estos pacientes también van a tener que aprender como cada alimento, cuánta cantidad de fibra tiene para que ellos mismos como que vayan diseñando pues su dieta en función a esto. Es como que autoempoderarse de lo que les sucede. Complicaciones relacionadas con el síndrome de intestino irritable, la mala calidad de vida, ya lo hablamos, ¿cierto? De hecho es la segunda causa de ausencia laboral, no sé si ustedes lo sabían. Y hace más o menos el 70% de las personas describe que estos síntomas son súper molestos y pues interfiere con las actividades incluso sociales o familiares. O sea, ustedes no van a estar tranquilos, no sé, yendo a un almuerzo si tuvieran como urgencia para defecar. La desnutrición también, estos pacientes hay que ver que no tengan trastornos de la alimentación como la anorexia, la bulimia también. Y hemorroides. Estas hemorroides pues se asocian más que todo al patrón defecatorio de la constipación y pues son venas que se hinchan básicamente en el ano o en la parte inferior pues del recto. Y si esto ya está muy severo, el tratamiento de esto es como con una cirugía. Entonces, evítenle a su paciente que le hagan una cirugía en el ano, básicamente, denle un buen manejo desde hábitos de vida y desde el loperamida, si es posible. Listo. Entonces, eso sería como todo. Yo sé que ya está un poquito tarde, sin embargo, vamos a hacer este caso clínico si ustedes quieren, a ver cómo es que les quedó. Entonces, una mujer de 32 años acude al médico por episodios recurrentes de dolor abdominal, ¿cierto? Distensión abdominal y heces blandas con moco que duran desde varios días hasta un par de semanas. Desde varios días hasta un par de semanas. Presenta estos episodios desde los 24 años, pero han empeorado en las últimas 6 semanas. La localización y la intensidad del dolor abdominal varían. Defeca entre 3 y 4 veces al día durante estos episodios. Sus menstruaciones son regulares cada 31 días con flujo moderado, presenta dolor moderado en la parte baja del abdomen durante la menstruación. Se mudó de ciudad hace 2 meses. Para empezar un nuevo trabajo exigente. No fuma ni bebe alcohol, toma medicamentos como multivitamínicos, ocasionalmente naproxeno para el dolor. Su temperatura es de 37,4. Su pulso es de 88 latidos por minuto y su presión arterial de 110/82. El examen abdominal no muestra anomalías y los estudios de laboratorio muestran. Entonces tenemos una hemoglobina de 14,1, no hay anemia, recuento de leucocitos de 8100, tampoco hay leucocitosis, velocidad del sedimento globular de 15 milímetros por hora. Y con respecto al suero, no tenemos episodios de hiperglicemia, la creatinina está bien, y la inmunoglobulina antitransglutaminasa, que no sé si se acuerdan
que era para enfermedad celíaca, salió negativa. Entonces, en análisis de orina no muestra anomalías. ¿Cuál de las siguientes características? Una evaluación posterior probablemente revelará cuál de las siguientes características en el paciente. Enrojecimiento cutáneo, pérdida de peso, vesículas pruriginosas en ambos codos y rodillas, heces negras y alquitranadas, sangre roja brillante en heces, alivio del dolor abdominal después de la defecación o dolor abdominal nocturno. ¿Qué piensan ustedes? Pongámoslo acá. Ay, se olvidó. Lo siento, espérense un momento. Vayan pensando mientras tanto. Espérense un momento. Caso clínico 1. Listo, caso clínico 2. Listo. Entonces, con respecto a este cuadro, ¿qué piensan ustedes que podría ser? No sé si ven bien. ¿Cuál va a ser lo siguiente que podrían pensar en esta paciente? Y si quieren, díganme también cómo analizan ustedes el caso. O sea, ¿qué nos haría pensar de un síndrome de intestino irritable? ¿Cuál sería en ella la cronología? ¿Cuál sería el factor de riesgo? Primero que todo es mujer, entonces ya hay factor de riesgo, ¿cierto? Segundo que todo, tiene dolor abdominal, bueno, distensión, heces blandas con moco, ¿cierto? Y ha presentado esto desde los 24 años. Es una mujer que lleva 8 años con esto, 8 años. Entonces, ¿cumple los 6 meses? Sí. Ha empeorado en las últimas 6 semanas. Dice que defeca de 3 a 4 veces al día durante estos episodios. Las menstruaciones son regulares, con flujo moderado, y se mudó de ciudad hace 2 meses. O sea, podría tener un trastorno de ajuste, que es básicamente como que no se puede adaptar de la forma más adecuada a este nuevo cambio para empezar un nuevo trabajo exigente y puede estar somatizando síntomas. Entonces, alivio del dolor abdominal después de la defecación sería la respuesta correcta y pues no hay por qué pensar otras cosas hasta el momento con la información que tenemos, ya que por ejemplo la velocidad de sedimentación globular dio bien, no tenemos problemas renales hasta ahora, no tenemos hiperglicemias, no tenemos absolutamente nada. Entonces, pues en este caso era más como para que analizaran el enunciado. Y este es el último caso, que es un hombre de 41 años que acude al médico debido a un historial de 6 meses de estreñimiento. Dice que defeca 1 o 2 veces por semana y que sus heces son duras como velitas y dolorosas al palpar, pero no ha notado sangre en sus heces ni en el papel higiénico. A menudo tiene molestias abdominales que se alivian con la defecación y siente con la defecación y se sienten bien por lo demás. No ha tenido vómitos, síntomas urinarios ni cambios en el peso. No tiene antecedentes personales ni familiares de enfermedades graves y no toma medicamentos. Bebe 1 o 2 cervezas los fines de semana. No fuma ni consume drogas, sus signos vitales normales, abdomen blando, distendido no duele. El resto del examen, incluido el tacto rectal y endoscopia, no muestra normalidades. Bueno, hemograma normal, prueba de sangre oculta es negativa. ¿Cuál de los siguientes es el siguiente paso más apropiado para este paciente? Entonces, ¿qué harían ustedes con este paciente? Cambiémoslo acá.
Listo. Entonces, ensayo de terapia con laxantes osmóticos, pues es de segunda línea, no es la primera línea. La primera línea es siempre asesoramiento para la modificación del estilo de vida y la dieta. Ya, fin, se acabó. Con que se queden con eso, se van casi como con el 70% de lo que es el tratamiento. Y ya, pues las otras cosas se mirarían si tuviera otros signos y síntomas diferentes. Entonces, bueno, pues esta fue la tutoría. Espero pues de verdad que les haya gustado o aportado en algún sentido, supongo. Por favor, no se vayan todavía. Llenen este formulario